encontremos gracia delante de tus ojos, por lo cual te rogamos también que tu siervo que se ha de parar delante de tu pueblo, que no sean sus palabras, que no use de sus palabras, sino que solamente sea el instrumento, y así hables a tu iglesia, a tu pueblo, lo que sea tu voluntad por medio de él, y le sigas aumentando su fe. Tú le des fuerza, fortaleza, para que nunca se canse de seguir en tus caminos. Sé con él y con su familia en todo tiempo, y te rogamos y te pedimos todos estos favores en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, rogando no los concedas. Amén. Muchas gracias, hermano Andrés. Pues así como nos encontramos, hermanos, de pie vamos a recibir la palabra de nuestro Dios en labios de nuestro hermano Heriberto. Hermano Heriberto, tiene su lugar. Iglesia de Dios, paz a vosotros. Hagan favor de sentarse. Vamos a ver la escritura y pasajes que todos los predicadores los hemos predicado. Y vamos a sacar como un tema, como el canto que se acaba de cantar, una senda, que Dios nos libre de una senda que vamos, una senda como peligrosa. Y aquí estamos en esa senda peligrosa y todo mundo, y que Dios nos guarde, porque estamos en una senda, el que no cae resbala, y hay caídas que ya no nos volvemos a levantar. Algunas todavía nos levantamos, pero otras ya no. Y es, como dice el canto, una senda peligrosa, hermano. Debemos de tener cuidado, siendo yo el primero. La ganamos o la perdemos, la salvación, hermano. Miren, hermanos, el apóstol San Pablo nos dice en 1 de Corintios capítulo 10. Capítulo 10, y aquí vamos a abordar el tema de la senda peligrosa en que todo mundo está. Por ejemplo, sí, 10, capítulo 10, 1 de Corintios capítulo 10, y nos debemos de ver esos pasajes, porque la palabra de Dios, hermanos, es muy verdadera. No se debe de dudar. Entonces dice allí, por ejemplo, si nosotros escuchamos a Cristo que dice, que no lo vamos a ver, ya lo sabemos, San Marcos 16, verso 15 y 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Esas palabras, hermanos, si nosotros nos ponemos a pensar, son de mucho peso, de veras. Quiere decir que si te bautizas, pues como que es peligroso, y si no te bautizas, estoy condenado. La palabra condenado quiere decir en un juicio de aquí en la tierra. Dice, vamos a juzgar a Heriberto. Si la ley lo ampara, pues va a tener vida, pero si es condenado y va a la inyección letal, ya está condenado a muerte. Eso es lo que está diciendo ese pasaje. El que no creyere será condenado a muerte. Bueno, y resulta que si me bautizo, porque me voy a encontrar con un adversario que se llama Satanás,
Todos nos encontramos, como un tema que tuvimos hace un momento, que Job fue probado por Satán. Quiere decir que Dios lo probó, pero hubo quien lo entregó en las manos de Satanás. Y Jesús también vino a la tierra de carne y hueso y se enfrentó con Satanás. Y así todos pasamos a ser probados, hermano. Y resulta que después de bautizado, pues vienen las pruebas, hermano. A todo el que desee la salvación. Es una cosa parecida como cuando yo vine quería yo pasar la frontera y me dice, andaban unos policías con la patrulla, dice, ¿dónde vas? Le digo, pues voy a Estados Unidos. No, regrésate, aquí no pasas. Pero a base de lucha, pues alcancé a pasar. Y eso estoy aquí porque no fui muerto en el desierto, porque muchos ahí quedan y así es parecido. Cuando yo voy con Cristo, dice Satanás, ¿a dónde vas? Es que voy con Cristo. No, aquí regrésate. Ibas, pero aquí no pasas. Al menos que usted lo venza. Y entonces sí. Y muchos hombres santos que están escritos en el libro de la vida fueron como nosotros y vencieron, hermano. Y es a donde debemos de tomar en serio las cosas, hermano. Bueno, y el que fue bautizado y cayó y resbaló, bueno, tiene una ganancia. Porque dice allí, Efesios, que estamos ahorita considerando aquí, no lo vean, lo sabemos de memoria, Efesios 1, versos 13 y 14. Dice, desde que creíste fuiste sellado. El que fue bautizado se le quitaron sus pecados, como lo dice la palabra. Y el sello lo tiene. No se sabe si se ha quitado o por ese sello estará escrito en el libro de la vida. No sabemos nosotros, yo no lo sé. Pero entonces el peligro está aquí. ¿Cuándo? Porque yo les voy a decir, el bautismo no es de Cristo para acá, hermanos. Vamos a preguntarle a San Pablo, ahora sí, 1 Corintios 10, ¿desde cuándo es el bautismo? Van leyendo conmigo, dice, porque no quiero, hermanos, desde el 1, capítulo 10, verso 1, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la, ¿de quién? De la nube, y todos pasaron el mar, y vamos adelante, el verso 2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar. Hermanos, da tristeza, en verdad. El pueblo gozoso, como cuando nosotros bajamos a bautizar, sentimos en nuestro corazón algo, una cosa que mueve aquí, una cosa bonita, que no, en veces no lo podemos expresar. Un sentimiento como desconocido, no se sabe de dónde viene, si será emoción carnal o será algo que el Espíritu de Dios mueve aquí, no se sabe, no se puede explicar, pero se siente hermoso. Entonces el pueblo venía con gozo a la tierra prometida, hermanos míos, pero no sabían que el camino era tenebroso. En verdad, si yo hubiera sabido que vengo con ellos y en el desierto voy a morir, mejor ni me embarco. Pero así está la situación. Ahora sí, si no te bautizas, malo, y si te bautizas, hay una esperanza. Depende, porque el bautismo sí salva, hermanos. Cristo lo dijo, el que fue bautizado será salvo, hermano. No es
no debemos de dudar. Aquí lo que pasa que si me descuido, miren, a ver quién me lee lo que sigue el 3 en adelante del 10, sí, ¿qué pasa allí? Amén, ahí nomás. El que esté firme, no esté, mira aquel cómo anda, está mirando a aquel. Mira, no estés mirando a aquel. Por estar viendo a aquel, puedes caer tú también. No, cálmate. Entonces, miren, hermanos, aquí fueron bautizados. ¿Y qué pasó con ellos? Fornicaron. ¿Qué quiere decir fornicaron? Es muy extensa la palabra fornicación, pero está diciendo que fueron adoradores, pues como idólatras, y luego fornicaron, no fueron casados, tuvieron mujer en concubinato, y pues hermanos, miren nomás. Pero ¿qué sucede? Esto es para amonestarnos, para, por ejemplo, dice que quedaron en el desierto, no llegaron a la tierra prometida. Y yo me pongo a pensar, Heriberto, ¿llegarás a la tierra prometida? Y ahí no contesto, pues no sé, hermano. Lo único que me doy cuenta que estamos delante de nuestro Dios y tiene poder para perdonarnos. Pues es lo que debo de decir nada más, porque lo demás no puedo decir. Entonces, veamos entonces cómo resulta aquí. Entonces, si no me bautizo, peligroso. Y si me bautizo, peligroso. Por eso se llama la senda peligrosa. ¿Y qué pasa? Pues hay veces que nos podemos descuidar o no sé qué, cómo trabaja el maligno, que le echamos la culpa al maligno, pero resulta que en veces no nos damos cuenta. Es como la enfermedad. El maligno va avanzando y cuando me doy cuenta ya estoy perdido. Y es como la enfermedad dice, oiga, ya está muy avanzada su enfermedad, hubiera venido luego, pero es que no sentía nada. Sí, pero miren nomás, ahora, a ver ahora. Y así son las cosas, hermanos, por eso mucho cuidado. Yo le digo porque el sacerdote Elí le sirvió a Jehová 40 años y no sabía que iba trabajando un mal. Y le dice Dios, estás reprobado desde el principio hasta tu fin. Qué tristeza, hermanos, y por eso tenemos ejemplares y tenemos que tener temor de esas cosas, hermanos, porque ¿para dónde le damos? No hay salida, que Dios, bueno, yo no quiero ver esas cosas ni para allá, pero ¿a dónde? Es como la muerte. ¿Para dónde le doy que no muera, hermano? ¿Para dónde? No hay salida en ningún lado, hermano. Dice que la muerte no tiene cobertura. ¿Qué es cobertura? Pues una rendijita como la que tiene la puerta que gosnea por los lados, tiene cobertura, ¿verdad? Pero la muerte no tiene cobertura para que yo me salga. No hay siquiera ni el viento, dicen por ahí pasa. Bueno, entonces vamos a seguir considerando qué podríamos entonces estar firmes. Primera de Corintios capítulo 7 verso 19, ¿cómo dice? Ahí mismo, 7,
19, primera de Corintios. Sí, amén. Amén, hay nada más. Dice, si la palabra circuncisión quiere decir bautismo. Dice, el bautismo nada es. Oigan, entonces, ¿para qué me bautizó? Espérate tantito. Y si no te bautizas, nada es. A ver, porque aquí lo está diciendo. La circuncisión nada es. Y la incircuncisión nada es. Entonces, ¿cómo? Está diciendo que lo que me da validez a mi circuncisión es observar los mandamientos, hermano. De que el bautismo le da el valor los mandamientos. Es como la oración. La oración no puede ser oída sin los mandamientos. El que aparta su oído para no escuchar, su oración es pecado. Así lo dice Proverbios, ¿verdad? 9:28 o 28:9. Sí, 28:9, me parece. Pero ahí está. Entonces estamos viendo que para que nosotros sigamos, hermano, ¿dónde que todos estamos? Pues en la cuerda floja, hermanos. Aquí ninguno se va a escapar. Dice que cuando el Señor reúna a todas las naciones, allá voy a estar yo, allá vamos a estar todos. En aquel día grande. Entonces aquí vemos el apóstol San Pablo, hermano, cuando fue convertido. ¿Qué dice el capítulo 22 de Hechos? ¿Qué le dijo el Señor? Y los que no se han bautizado todavía le sigue diciendo las mismas palabras. ¿Qué le dice el verso 16 a San Pablo? El Señor, o la palabra de Dios, o el convertimiento que se va a hacer delante de Dios. ¿Cómo dice? 22:16. Eso es. Hermanos, el que se bautizó lavó sus pecados. Y aquellos que no se han bautizado, hermanos, deben de escuchar. Dice, ¿por qué te detienes? ¿Cómo puedes morir y tu bolón de pecados? Y eso te va a ser como una yesca, como una esponja, como una, ¿cómo decir? Que te va a servir, ese mismo lo va uno a atormentar en el sepulcro, el bolón de pecados que yo me lleve. Porque ¿qué más? Por eso dice allá el que no, como dice textos conocidos allá, por ejemplo en Isaías 66 verso 23 dice, y será que los que no vayan a adorar al Señor Jehová de sábado en sábado y de mes en mes, dice, y verán los hombres que se rebelaron porque su gusano, ¿qué tipo o qué es lo que enseña el gusano? El pecado, hermanos. El pecado es el que va a estar atormentándome si en verdad no obedezco. Y esta es una cosa terrible. Bueno, no sé si sea una composición mía, pero yo estoy diciendo que dice, y su gusano no morirá, ni su fuego se apagará. Entonces quiere decir que está medio como espantado. Bueno, yo a lo mejor me dicen que soy espantado, pero en verdad yo veo estas cosas de veras que son serias, hermano, porque de la muerte no hay quien se escape. Entonces vamos a seguir viendo, hermanos. Dice, miren cómo bautizarse, hermanos, es cosa muy hermosa, pero lo único pues hay que guardar, ¿verdad? Dice aquí en San Lucas capítulo 20, cuando la persona que tenga la dicha de pasar de esta vida a la vida eterna, dice el capítulo 20 de San Lucas, verso 36, dice, porque no podrán morir más. San Lucas 20, verso 36 dice,
porque no pueden ya morir, porque ya no más morir, porque son igual a los ángeles y son hijos de Dios cuando son hijos de Dios de la resurrección. Verso 37. Y que los muertos hayan de resucitar. Aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Verso 38, porque Dios no es Dios de muertos, mas de vivos, porque todos vivimos en Él. Hermanos, pues esa es la esperanza que nos abriga a todos. Porque, y digo, porque aquí dijo Cristo bien claro, dice, aquí ninguno hay bueno, dice, todos tienen cuentas que dar ante nuestro celestial, nuestro Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Ahora vamos a seguir considerando aquí. Miren, hermanos, cómo el bautismo es tan precioso y tan hermoso aquel que se bautiza. En el libro de Miqueas, el profeta Miqueas, capítulo 7, vamos a considerar el verso 18. Mire la esperanza que da el bautismo. Miren, qué precioso es. A mí me da mucho gusto ver este pasaje. Miqueas capítulo 7. Miqueas capítulo 7. Es necesario, hermanos, que ojeen la Biblia, porque eso es un avance grande. Porque no van a creer ustedes lo que dice el que está hablando, no, van a creer conforme dice la Escritura. Así nos enseñó Jesús. Dice el verso 18, si ya tenemos el Miqueas 7, dice el verso 18, dice, ¿qué Dios como tú, que perdonas la maldad y olvidas el pecado del resto de tu heredad? Miren, hay un Dios que pueda librarnos, que pueda perdonar. Aquí está una pregunta, dice bien claro. Estamos viendo Miqueas 7, 18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvidas el pecado del resto de tu heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque es amador de misericordia. Mira qué precioso dice. ¿A poco no dan aliento estas palabras? A todos nos quiere, nos aprecia, pero ordenaditos, que obedezcan. Somos obra de Dios, la obra maestra de nuestro Dios. Miren, y sigue diciendo, dice el verso 19, dice, Él tendrá misericordia de nosotros, Él sujetará nuestras iniquidades y echará a lo profundo de la mar todos nuestros pecados. Hermanos, cuando nos bautizados, mire qué ganancia. Todos los que hemos sido bautizados tenemos una ganancia muy grande, hermanos, muy grandes, porque lo que está diciendo que los pecados si fueron lavados, aquí lo dice, fueron lavados, hermanos. Vamos a seguir considerando. Ahora vamos a ver lo que dice Isaías. Y es necesario hacerlo antes que la muerte nos sorprenda. Ahora el capítulo 65 de Isaías. ¿Alguno lo tiene? Ayúdeme a leer. Isaías 65, verso 15. Sí, hermano. Bueno. Adelante.
Amén. Miren, hermanos, el pasaje que dice, y dejarás vuestro nombre por maldición. Nosotros cuando nos bautizamos, dejamos hasta nuestro apellido de ser gentil. Ahorita los que no nos bautizamos, la Biblia dice, no yo. La palabra, quizás oigan la palabra por ahí, la van a oír, que los goyines, ¿qué es goyín? Se llama gentil. Goyín se llama pagano. Una persona que no se bautiza queda como pagano, porque no se le lavan sus pecados. Miren, vean, dice, y eso tiene que darle muerte a nuestro Dios. Dice, y dejará vuestro nombre pagano, lo tiene que dejar, y será por maldiciones, porque ser pagano es una maldición. Ser pagano, ser goyín, ser gentil, nada más gentil, no ha entrado al pueblo de Dios. El que entra al pueblo de Dios es cuando hace pacto con Dios y jura que las leyes de nuestro Dios va a andar en ellas. Y entonces es cuando está dentro del pueblo. Pero mientras no jure, haga pacto con nuestro Padre por medio de Jesucristo y se haga responsable de su alma, porque es hacernos responsables de nuestra alma, y entonces haga pacto, y entonces se hace, ya está dentro del pueblo de Dios. Si no, es goyín, es pagano, es idólatra, gentil, sencillamente queda fuera. Dice, y dejaréis vuestros nombres por maldición, y mis escogidos, el Señor, ¿qué va a hacer? Los matará. ¿Qué les va a matar? El viejo hombre. Se le da muerte. Allá apenas fuimos y enterramos 2 personas ahí en la mar, quedaron sepultados en Cristo. Se murieron allí. Ahora bien, sigue el 16. El que se bendijere en Dios, de verdad, se bendecirá. Y el que jurare en la tierra por el Dios, de verdad, jurará. Porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. Miren, nosotros lo que perseguimos, hermano, es la bendición. El que se haya bautizado, hermanos, dejó sus pecados y entra en la bendición. ¿Y a dónde lo hace? Aquí en la tierra. Aquí por eso dice aquí, miren, métamelo así. El que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad, se bendecirá. Y el que jurare en la tierra por el Dios de verdad, jurará. Porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. Es una preciosidad que usted y yo o todos nos unamos con Dios. Ya no estamos huérfanos. Antes de que viniera Cristo éramos huérfanos. Ahora por eso se dice Padre nuestro. Tú cuando ores di Padre nuestro. Ahora sí ya tienes Padre. Padre nuestro que estás en los cielos. Así debes de orar para que entiendas que ya no estás huérfano, que tienes un Dios, un Dios que te bendice, que te salva, que te ama. Y hermanos, vamos a seguir considerando tanto que hay aquí hermoso, hermanos, y no vamos a desperdiciar el tiempo. Bueno, pues aquí está diciendo en el capítulo 43 de Isaías. ¿Quién me quiere leer este pasaje? Y aquí terminamos, hermano. Dice aquí en este pasaje, capítulo 43, verso 25.
Y aquí es a donde yo termino, y que Dios nos siga bendiciendo y nos lleve por buen camino, como ya está. Amén. Amén. Hermanos, ¿para qué queremos esos pecados mugrosos que nos lleven a la desgracia? ¿Vamos a seguir pecando? Como dice allá Romanos capítulo 6. ¿Qué diremos? ¿Seguiremos pecando porque estamos en la gracia? Dice, de ninguna manera. De ninguna manera. Hay que odiar el pecado. ¿Saben por qué? Porque nos trae un dolor de cabeza y para puras vergüenzas, hermano. De veras que no nos conviene. Que el Señor nos bendiga. Paz a vosotros.